Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Grand Round. Para el día de hoy, está programada la charla de manejo actual de la calasia esofágica. Mi nombre es Abraham David del Río González, soy residente de primer año de cirugía general de la Universidad del Bosque. Mi tutor académico, quien me acompañó y me orientó en esta charla, fue el doctor Bernardo Borraes. La calasia esofágica se define como un trastorno motor esofágico relativamente raro que se caracteriza por la ausencia de relajación inducida por la deglución del esfínter esofágico inferior y por la ausencia de peristaltismo a lo largo del cuerpo esofágico. Todo comienza con el doctor Sir Thomas Willis, un médico de nacionalidad británica, quien fue anatomista, fisiólogo y neurólogo, quien describió por primera vez esta enfermedad y la documentó como una limitación en el vaciamiento del bolo alimenticio a nivel esofágico. Luego, en 1881, von Mikulicz, quien fue un cirujano polaco, famoso alumno de Billroth de Viena, describe la enfermedad como un cardioespasmo para indicar que los síntomas se debían a un problema funcional. Luego, en 1927, el doctor Arthur Hurst, médico británico y cofundador de la Sociedad Británica de Gastroenterología, le atribuye el nombre de acalasia, término derivado del griego para la falta de relajación a esta patología. En cuanto a la incidencia de la acalasia, se dice que es similar en la mayoría de los países, sin diferencias de género y raza y que aumenta con la edad. Varía entre 0.7 a 1.6 por cada 100.000 habitantes año y su prevalencia se estima actualmente en 10 por cada 100.000 habitantes. En la era moderna de la manometría esofágica de alta resolución, se sugiere que estos números son bajos y que la incidencia real es de 2 a 3 por cada 100.000 habitantes con una prevalencia aún mucho mayor. Aunque la acalasia esofágica es una enfermedad relativamente rara, representa pues el trastorno de motilidad primaria más común y es el segundo trastorno esofágico funcional con mayor probabilidad de necesitar una intervención quirúrgica después de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien, sí se ha definido el proceso que conduce a la motilidad deteriorada, su causa subyacente sigue siendo desconocida o de carácter idiopático en la mayoría de los pacientes. Se plantean varias hipótesis en donde pues una de ellas es una hipótesis de base genética respaldada por estudios en gemelos y hermanos, así como asociación con el síndrome de Algrove. Recordemos el síndrome de Algrove caracterizado por alacrima, acalasia y deficiencia de hormona adrenocorticotropa. También se ha visto su asociación con el síndrome de Down y el Parkinson. Y se habla también de mutaciones en el cromosoma 12 como implicado en esta enfermedad. También se plantea pues una base autoinmune en donde podría atribuirse a la causa a infiltrados de linfocitos CD3 y CD8 en los ganglios mientéricos. También pues, se han visto anticuerpos IgM y actividad del complemento en esta enfermedad. Se ha visto también su asociación con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo y la enfermedad de Sjögren. Y a nivel infeccioso, no podemos olvidar el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, quien va a causar la destrucción de estas neuronas y el desarrollo de esta enfermedad. No podemos olvidar también que hay ciertos virus que se han descrito en esta enfermedad, como el virus del herpes simple y el sarampión, en donde lo que se dice es que van a iniciar una respuesta inmune que luego podría volverse aberrante. En cuanto a la fisiopatología, hay que tener en cuenta que en condiciones normales las contracciones peristálticas esofágicas y la relajación del esfínter esofágico inferior dependen de la actividad de una subpoblación de neuronas inhibitorias entéricas, ubicadas básicamente en el plexo mientérico de Auerbach del esófago. Se cree que la fisiopatología alterada de la peristalsis en la acalasia es el resultado de la degeneración progresiva y la destrucción de células ganglionares neuronales que contienen dos tipos de sustancias, óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. Entonces, estas neuronas ganglionares inhibitorias lo que van a hacer es facilitar la relajación del esfínter esofágico inferior y van a secuenciar la contracción peristáltica en el esófago distal. Entonces, si se produce un daño en estas neuronas, va a dar como resultado una relajación fallida del esfínter esofágico inferior con la ingestión del bolo y la pérdida de la impulsión peristáltica coordinada, debido básicamente al desequilibrio que se presenta entre la inervación excitatoria e inhibitoria. También se presenta pues una serie de cambios patológicos iniciales a nivel histológico que consisten básicamente en la
inflamación mientérica con lesión de células ganglionares que conduce a su pérdida progresiva y daño a los nervios mientéricos, lo que resulta al final en fibrosis. Entonces, al producirse este proceso de degeneración de estas neuronas inhibitorias productoras de óxido nítrico, quedan libres para actuar las neuronas colinérgicas, que se van a encargar de contraer el músculo liso y también se van a encargar de contribuir al tono del esfínter esofágico inferior. Esto al final lo que va a resultar es en un éxtasis de los alimentos dentro de la luz esofágica. Entonces, ya en una fase más avanzada de la enfermedad, el trastorno peristáltico del cuerpo esofágico va a progresar a una aperistalsis total por la degeneración de las neuronas esofágicas colinérgicas y por la dilatación crónica del esófago. Entonces, este obstáculo funcional va a persistir hasta que la presión intraesofágica creciente va a superar el espasmo cardial y el bolo va a transitar hacia el estómago. De hecho, se plantea una historia natural de la enfermedad en donde se ven tres etapas. Como pueden apreciar en la tabla de la derecha, se describen tres periodos. Un periodo de inicio, una etapa inicial de la enfermedad en la cual el paciente se queja de dolor, disfagia y regurgitación nunca antes experimentado. Una segunda etapa en donde se describe un periodo silencioso que ocurre cuando no se diagnostica la enfermedad y veremos un empeoramiento de síntomas debido a la dilatación esofágica y a la retención de los alimentos en ausencia de distensión esofágica. Y por último veremos un periodo o etapa final de la enfermedad en donde ya han pasado más de 2 décadas después del diagnóstico inicial y veremos pérdida de peso severa, desnutrición e infección respiratoria, dilatación esofágica y tortuosidad, como pueden observar en la imagen que se encuentra abajo de la tabla. En cuanto a la presentación clínica, hay que tener en cuenta que la disfagia para sólidos y líquidos es el síntoma más común y va a ocurrir en más del 90% de los pacientes. Le sigue la regurgitación de los alimentos como el segundo síntoma más frecuente y está presente en el 76 al 91% de los pacientes y ocurre con mayor frecuencia cuando el paciente se coloca en posición supina. Hay que tener en cuenta también otros síntomas como la tos nocturna que se presenta en un 30% de los pacientes, la aspiración propiamente dicha que se presenta en un 8% de los pacientes y esta puede causar también síntomas como la tos, la ronquera, sibilancias y episodios de neumonía. El dolor torácico, que varía en su presentación entre un 25 y un 74% y puede simular una angina, pero difiere de la angina coronaria en que la angina de la calasia básicamente se exacerba con la ingesta de los alimentos. También se ha descrito la acidez estomacal entre un 18 y un 52% de los pacientes y básicamente esta acidez se va a deber al éxtasis y a la fermentación de los alimentos no digeridos en el esófago distal y muchas veces esto nos puede conllevar a diagnósticos erróneos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad. La pérdida de peso es otro síntoma que varía entre el 35 y el 91% de los pacientes. Algunos de los pacientes pues se adaptan a este síntoma cambiando su dieta y pues pueden mantener un peso estable, mientras que pues otros experimentan un aumento progresivo de la disfagia que finalmente va a conducir a la pérdida de peso. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante es el puntaje ECART. El puntaje ECART es el sistema de clasificación que se usa con más frecuencia para la evaluación de los síntomas y para la eficacia del tratamiento en la calasia. Y este puntaje atribuye puntos que van de 0 a 3 puntos para 4 síntomas fundamentales de la enfermedad, que son la disfagia, la regurgitación, el dolor torácico y la pérdida de peso. Y varía de 0 a 12. Se dice que hay un buen resultado cuando tenemos un puntaje de ECART menor a 3 o un mal resultado cuando tenemos un puntaje de ECART mayor o igual a 3. Las guías de la ITSE recomiendan el uso de esta herramienta como parte de la evaluación inicial y también de seguimiento en pacientes con acalasia, integrándola también con otras medidas objetivas como el esofagograma y la manometría, que las veremos ahora más adelante. Y esto es básicamente porque, se integra con estas otras medidas objetivas básicamente porque, aunque esta puntuación es muy buena, tiene ciertos ítems como son el dolor de pecho y la pérdida de peso que me pueden disminuir la confiabilidad y la validez de este puntaje.
Entonces, para establecer un diagnóstico de la acalasia es primordial obtener evidencia de relajación defectuosa del esfínter esofágico inferior y una peristalsis deteriorada. Entonces, al mismo tiempo, también es importante descartar otras causas de obstrucción que me podrían a mí simular una acalasia. Entonces, todos estos objetivos yo los puedo lograr mediante una combinación de estudios de imágenes y pruebas funcionales como son la esófago-gastroduodenoscopia, el esofagograma de vario cronometrado, la manometría esofágica de alta resolución y el monitoreo ambulatorio de pH en 24 horas. Entonces, con respecto a la esófago-gastroduodenoscopia, hay que tener en cuenta que este método diagnóstico tiene bajo rendimiento para la acalasia y pues su función principal es la de descartar pseudoacalasia u obstrucción mecánica. Entonces hay que tener en cuenta que hay tres características que me sugieren a mí una pseudoacalasia, que son la disfagia de menos de un año de evolución, la pérdida de peso de más de 6,8 kilogramos y la edad mayor a 55 años. Otros hallazgos más comunes que nos podemos encontrar también pueden ser pues la ulceración de la mucosa, disminución del cumplimiento de la unión gastroesofágica y la incapacidad para el paso del endoscopio. Sin embargo, estos hallazgos endoscópicos varían ampliamente, pudiendo pues presentar un examen normal hasta en el 50% de los pacientes. Otras veces, pues sí vamos a poder encontrar todas las características de una acalasia avanzada, como pueden ser el esófago tortuoso, dilatado, con retención de los alimentos. Las guías, pues básicamente recomiendan realizar endoscopia en adultos con sospecha de acalasia para excluir pseudoacalasia neoplásica y lo denominan como recomendación de buenas prácticas. La siguiente prueba que tenemos en nuestro arsenal es el esofagograma de vario cronometrado. Esta prueba pues básicamente nos permitirá una evaluación objetiva de la enfermedad y el resultado del tratamiento. Es una técnica bastante reproducible para estimar el vaciado esofágico, ya que tiene un acuerdo interobservador casi perfecto y hay que recordar pues que el grado de vaciado esofágico se estima cualitativamente, es decir, comparando la altura de vario en las imágenes tomadas al primer minuto y a los 5 minutos y se mide el ancho, la altura y el área y se determina el cambio porcentual en el área. También el esofagograma pues predice la probabilidad de recurrencia de los síntomas después de la dilatación neumática o la miotomía quirúrgica. De hecho, pues se habla de que solo una mejora del 50% en el vaciado y más de 5 centímetros de éstasis a los 5 minutos fueron buenos predictores de fracaso del tratamiento. Las guías de la ITSE pues básicamente recomiendan esta prueba como una vía de diagnóstico para la acalasia y también para evaluar los resultados del tratamiento, teniendo en cuenta que pues pueden no mostrar anormalidad hasta en un 30% de los pacientes cuando la acalasia se encuentra en etapas iniciales. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos la característica imagen de pico de pájaro, en donde vamos a encontrar un estrechamiento esofágico distal, un nivel de líquido en el aire y un vaciado lento de vario desde el esófago al estómago. Y en la siguiente imagen, en la imagen B, podemos observar el megasófago sigmoide, donde se va a caracterizar por la dilatación esofágica bastante pronunciada, la tortuosidad del esófago y la forma sigmoidea del esófago. La siguiente prueba que tenemos y que hay que tener muy en cuenta es la manometría esofágica de alta resolución. Esta prueba es el gold standard para el diagnóstico de la acalasia. La falta de peristaltismo y la relajación del esfínter esofágico inferior ausente o incompleta en respuesta a la deglución son los criterios principales para el diagnóstico. Este estudio pues, ha mejorado la capacidad para diagnosticar la acalasia e identificar nuevas variantes. Este estudio pues básicamente registra presiones a intervalos de 1 centímetro en un segmento de 36 centímetros a lo largo de la longitud del esófago. Y estos datos de presión se van a transformar en un gráfico topográfico de contorno de color que veremos más adelante. Tiene ciertas ventajas, como por ejemplo, es más sencillo de realizar que la manometría convencional. Otra ventaja es que el acuerdo entre los evaluadores es muy bueno, excelente para la clasificación de Chicago y ha generado una nueva métrica para la relajación de la unión esofagogástrica conocida como la presión de relajación integrada. La presión de relajación integrada se informa como el valor más bajo que persiste durante 4 segundos después de la dilución y puede distinguir entre lo que es el esfínter esofágico inferior y los componentes del diafragma.
De hecho, pues también se ha visto que cuando se tiene una presión de relajación integrada de 4 segundos y más de 15 milímetros de mercurio, se ha visto una sensibilidad de diagnóstico del 97% con una tasa de falsos negativos del 3%. Y así lo documentó pues una serie de 62 pacientes con acalasia con presión de relajación integrada de 4 segundos y más de 15 milímetros de mercurio. De hecho, si se compara la sensibilidad con la manometría esofágica convencional es mucho mayor. De hecho, se dice que la sensibilidad de la manometría esofágica es del 52% con una tasa de falsos negativos que es del 48%. Y las guías de la ITSE recomiendan el uso de la manometría esofágica de alta resolución en el diagnóstico de la acalasia en comparación con la manometría convencional. Sin embargo, pues esta prueba diagnóstica aún no se ha universalizado en todos los centros. Como podemos ver aquí, tenemos la clasificación de Chicago 3.0. Pues, es una herramienta útil para definir los fenotipos clínicamente relevantes de la acalasia, ya que pues, me va a proponer a mí un esquema de clasificación sistemática que me puede definir a mí la acalasia básicamente en tres subtipos distintos, llegando pues, a un alto nivel de concordancia entre los observadores. Es decir, me describe acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La acalasia tipo 1 es la acalasia clásica en donde se describe una relajación del esfínter esofágico inferior incompleta, aperistalsis y ausencia de presurización esofágica. La probabilidad de responder a la miotomía de Heller en la clasificación tipo 1 de Chicago se dice que es del 56%, dándole un pronóstico intermedio. La tipo 2 se describe como la relajación del esfínter esofágico inferior incompleta, con aperistalsis y presurización panesofágica en al menos el 20% de los tragos. Estos pacientes de clasificación de Chicago tipo 2 van a responder casi que el 100% y es la clasificación que mejor pronóstico tiene. También está la clasificación tipo 3 de Chicago, en donde se describe una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y contracciones prematuras en al menos el 20% de los tragos, y es a la que se le denomina la acalasia espástica. La probabilidad de respuesta aquí es de un 29% y es la clasificación que peor pronóstico tiene. En cuanto al monitoreo ambulatorio del pH en 24 horas, es una técnica que se recomienda básicamente en pacientes seleccionados cuando el diagnóstico es incierto para distinguir entre lo que es la enfermedad por reflujo y la acalasia. Entonces, para realizar este estudio, las guías pues también mencionan que es necesario suspender 10 días antes los medicamentos de supresión ácida, como lo son los inhibidores de la bomba de protones, o 3 días si estamos tomando receptores de histamina, antagonistas a los receptores de histamina. La diferencia en una pHimetría entre la enfermedad por reflujo y la acalasia es que pues, en la enfermedad por reflujo el rastreo se va a caracterizar por caídas intermitentes del pH por debajo de 4 con un posterior retorno a los valores de pH por encima de 5. Mientras que en los pacientes con acalasia hay una caída lenta y progresiva del pH por debajo de 4 sin un retorno a los valores normales o más altos. Y esto es básicamente por la fermentación de los alimentos en el esófago distal. Entonces, ya entrando en lo que es el tratamiento de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que va desde lo farmacológico hasta lo quirúrgico. Empezando por la opción farmacológica, hay que tener en cuenta que se consideran la opción de tratamiento menos efectiva para el tratamiento de la acalasia. La respuesta clínica a estos agentes pues, son de corta duración y su perfil de efectos secundarios es bastante desfavorable. No proporcionan un alivio completo de los síntomas y pues se reservan básicamente para los pacientes que no son candidatos a terapias más efectivas como lo son la miotomía endoscópica de Heller, la dilatación con balón la miotomía laparoscópica de Heller, la miotomía endoscópica peroral o la dilatación con balón. Y el objetivo de estos medicamentos es inducir relajación del músculo liso del esfínter esofágico inferior, facilitando así el paso del contenido esofágico al estómago. Los dos medicamentos que son más usados son los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos de acción prolongada. También pues, se usan los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, básicamente para impedir la degradación del óxido nítrico, y otros fármacos como los anticolinérgicos, los agonistas beta-adrenérgicos y la teofilina.
Sin embargo, pues lo que dicen las guías o lo que describen las guías es que no hay una evidencia sólida o convincente de que el uso de estos medicamentos sean efectivos para el alivio sintomático a corto plazo. La siguiente opción de tratamiento que tenemos es la inyección con toxina botulínica. Hay que tener en cuenta pues, que esta sustancia es un potente inhibidor de la liberación de acetilcolina desde las terminales presinápticas al escindir la proteína SNAP25 y pues es una estrategia de tratamiento bastante útil en pacientes pues, que tampoco pueden tolerar terapias más intensivas o también se usa como puente al tratamiento. Las guías no han encontrado evidencia para apoyar el uso de toxina en pacientes menores de 50 años. Los tratamientos con toxinas repetidos básicamente son seguros, pero van siendo menos efectivos que el tratamiento inicial y de hecho se observa una tasa de respuesta del 80 al 90% en el primer mes. Y pues estos efectos terapéuticos van disminuyendo rápidamente con el tiempo, de tal manera que el 50% de los pacientes presentan síntomas al año. Entonces, por lo tanto, muchas veces se requiere repetir este tratamiento cada 6 a 12 meses. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que hay ciertos factores que me van a predecir a mí una respuesta favorable a un tratamiento con toxina. ¿Cuáles son estos factores? Una edad avanzada, mayor a 40 años, un patrón manométrico tipo 2 de la clasificación de Chicago y una disminución de la presión basal del esfínter esofágico inferior después del tratamiento. Entonces, las guías pues no recomiendan el uso de toxina en el cuerpo esofágico, incluso en presencia de acalasia tipo 3, pues ya que no hay una evidencia sólida de mejoría de los síntomas y la función esofágica. Tampoco se recomienda el uso pues, de dosis crecientes de toxina cuando los pacientes necesitan un retratamiento. Hay que tener en cuenta pues, que esta técnica va a consistir en inyectar 100 unidades de toxina en la unión escamocelular y se va a distribuir en 4 cuadrantes. Se reportan complicaciones con, este, con este procedimiento, sin embargo son raras, van desde leves a severas, siendo leves, por ejemplo, un dolor de pecho y otras más severas como lo pueden ser las mediastinitis o las reacciones alérgicas a proteínas a base de huevo. También hay que tener en cuenta que las inyecciones repetidas con toxina pueden conducir a una fibrosis submucosa que me podría dificultar a mí una futura miotomía quirúrgica. Entonces es un aspecto que hay que tener muy en cuenta al momento de dar a un paciente tratamiento con toxina. Otra opción de tratamiento muy importante también que tenemos en nuestro arsenal es la dilatación endoscópica con balón. Entonces, las dilataciones graduadas son un tratamiento bastante efectivo para la acalasia en términos de mejora de los síntomas y la función de la deglución. Y de hecho, pues lo que se ha visto, sin embargo, es que pues, las tasas de éxito van disminuyendo con el paso del tiempo y puede ser necesario pues, un retratamiento. De hecho, en un estudio aleatorizado controlado realizado en Europa que comparó la dilatación versus la miotomía de Heller para la acalasia idiopática, se vio que pues, el 96% de los pacientes respondió a la serie inicial con dilatación neumática. La tasa de éxito fue disminuyendo a medida que iba pasando el tiempo, es decir, al año disminuyó al 90%. A los 2 años disminuyó al 86%, a los 5 años disminuyó al 82% y de hecho se le hizo un seguimiento aún más largo entre 5 y 9 años en donde se vio que la tasa de éxito disminuyó de un 60, un 50 y un 40%. Es decir, entre un tercio y un cuarto de los pacientes van a necesitar redilataciones a 5 años. Y otra cosa, un aspecto muy importante que también plantean las guías es que los pacientes que deseen una remisión a más largo plazo de los síntomas, pues pueden optar por un tratamiento quirúrgico. Otro aspecto importante es que hay que tener en cuenta que la mejor prueba postdilatación para evaluar si se produjo una perforación es la deglución con gastrografín. Y hay que tener en cuenta pues, que las perforaciones luego de la dilatación van de un 2% a un 5,4% y se asocia sobre todo con pacientes mayores de 65 años con gran amplitud del esófago distal y con dilatación, si se emplean dilataciones tipo Witzel, dilatadores tipo Witzel. Se presentan síntomas como por ejemplo, cuando nosotros estamos ante una perforación, se presentan síntomas como por ejemplo dolor epigástrico, dolor torácico, dolor irradiado hacia el hombro izquierdo, disnea, fiebre y una cantidad moderada de hematemesis. Entonces, lo que las guías recomiendan es que las guías recomiendan esta prueba
después de observar al paciente por lo menos 4 horas y si el paciente presenta síntomas, incluso si estos síntomas son moderados. Si estos pacientes no presentan síntomas, no está indicado realizar esta prueba. Eh, Otra cosa muy importante es que no se recomiendan las dilataciones neumáticas como terapia de primera línea en el megasófago, y es básicamente porque se considera que es un procedimiento bastante difícil pues se asocia a una gran tasa de complicaciones. Y también se ha planteado la duda de si usar o no inhibidores de la bomba de protones post dilatación. Lo que recomiendan las guías es que solo en aquellos pacientes, o sea, se debe utilizar inhibidores de la bomba de protones o terapias con supresión ácida solo en aquellos pacientes que presenten pues, síntomas de reflujo gastroesofágico o en pacientes que se demuestre de manera objetiva que presentan reflujo. Es decir, objetivamente, ¿cómo? Con una pHimetría en 24 horas o con un monitoreo de pH en 24 horas. Entonces, en este video lo que podemos observar pues es el procedimiento de la dilatación endoscópica, y básicamente consiste en realizar una serie de dilataciones con un globo de 30 milímetros, dependiendo de la respuesta, pues seguidas también de dilataciones con globos hasta de 35 milímetros o incluso a veces hasta de 40 milímetros. Y, la dilatación básicamente tiene como objetivo reducir la presión del esfínter esofágico inferior y reducir la resistencia pues, al flujo del bolo. Y así pues la mejora de los síntomas. La idea pues es básicamente interrumpir o romper las fibras musculares circulares del esfínter esofágico inferior. Entonces, como ya les mencioné, las tasas de éxito van del 90% al año, 86% a los 2 años y 82% a los 5 años. Luego, la siguiente opción de tratamiento que tenemos es la miotomía laparoscópica de Heller. Entonces, los mejores resultados para la miotomía de Heller se logran en pacientes con acalasia tipo 1 y tipo 2, sobre todo con la tipo 2 de la clasificación de Chicago. Y así lo confirman pues todos los ensayos que comparan miotomía de Heller versus dilatación endoscópica, mostrando consistentemente que la miotomía es tan efectiva como la dilatación y que pues este efecto es duradero a un seguimiento de 5 años. Y de hecho, se realizaron 3 metaanálisis que sugirieron que la miotomía de Heller es aún más efectiva que la dilatación, lo que significa que pues, más del 90% de los pacientes con acalasia de este tipo, pues la miotomía va a ser muy efectiva. Algo muy importante también que la guía recomienda es que la miotomía se extienda al menos 6 centímetros proximal a la unión gastroesofágica y al menos 2 centímetros distal a la unión gastroesofágica. Y recomiendan realizar una funduplicatura ya sea posterior o anterior, pero no no una aplicatura completa de Nissen de 360 grados. Y esto es básicamente con el fin de reducir el riesgo de reflujo gastroesofágico posterior. De hecho, pues también existe un consenso de que pues una funduplicatura completa me puede inducir a mí disfagia postoperatoria. También pues se realizó un ensayo aleatorio controlado que comparó la funduplicatura parcial de DOR anterior versus la aplicatura de Nissen de 360 grados y concluyó que la tasa de recurrencia de la disfagia fue mayor realizando la funduplicatura de Nissen, sin diferencias significativas en lo que fue el control del reflujo. En lo que sí aún no existe como un consenso es entre si realizar una aplicatura anterior o posterior. Eh, y pues algo también importante que plantean la guía es que, y lo que sí recomienda es que cuando se hace la miotomía de Heller tiene que ir con tiene que ir con una aplicatura parcial para prevenir el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin comprometer el control adecuado de la disfagia. Otra cosa muy importante como cuarto punto importante es que la miotomía de Heller u otras terapias como el POEM o la dilatación deben considerarse como la opción de tratamiento de primera línea en pacientes con esófago sigmoideo en comparación con la esofagectomía. Y es básicamente porque la esofagectomía es un procedimiento que conlleva altas tasas de morbilidad y mortalidad. Y pues solo se va a recomendar este procedimiento como una opción secundaria pues si los pacientes fracasaron a las otras terapias que tenemos para paliar los síntomas de la acalasia esofágica. Entonces, ya hablando un poco sobre lo que es la miotomía de Heller, lo primero que hay que tener en cuenta es la posición del paciente. Se coloca el paciente en posición de cúbito supino,
las piernas se extienden sobre los estribos y pues se insertan 5 trócares en la cavidad peritoneal y el cirujano debe realizar el procedimiento entre las piernas del paciente. Entonces, se va a colocar una aguja de Hudson o de Veres a 14 centímetros de la apéndice sifoides y pues se va a insuflar pues, la cavidad abdominal con 15 milímetros de mercurio de presión de CO2. Hay que tener en cuenta que para realizar este procedimiento los trócares tienen que ser de 11 milímetros. Entonces, el trócar número 1 se va a usar pues para la cámara de 30 grados y básicamente se va a colocar donde pusimos la aguja de Veres. El trócar número 2 se va a colocar en la línea medio clavicular izquierda, al mismo nivel que se puso el trócar 1, y este trócar se va a usar para insertar pues, una pinza de Babcock, una pinza que lo que va a hacer es sujetar el drenaje de Penrose que va a rodear el esófago o un dispositivo para extraer los vasos gástricos cortos. El trócar número 3 se va a colocar en la línea medio clavicular derecha, al mismo nivel que se pusieron los primeros 2 trócares, y este trócar se va a usar con el fin de levantar el segmento lateral del hígado. Los trócares 4 y 5 se van a colocar debajo de los márgenes costales derecho e izquierdo y me van a formar un ángulo de 120 grados con la cámara. Y estos trócares básicamente los voy a usar para disecar y suturar. Entonces, el paso número 1 en la miotomía de Heller va a consistir en dividir dividir el ligamento gastrohepático. Entonces, comenzando por encima del lóbulo caudado del hígado hasta el pilar derecho. Hay que tener en cuenta pues, que la arteria gástrica izquierda con frecuencia se puede encontrar presente en el ligamento gastrohepático y pues, la debemos clipar para poder obtener una exposición adecuada. En el paso número 2 se identifica la corteza derecha del diafragma y el nervio vago posterior. El pilar derecho se separa del esófago mediante disección Roma. Luego, en el paso 3, lo que tenemos que hacer es dividir el peritoneo y la membrana frenoesofágica sobre el esófago con el electrocauterio y pues identificar el nervio vago anterior. Luego, en el paso número 4, lo que se tiene que hacer es dividir los vasos gástricos cortos. Se dividen los vasos gástricos cortos con un instrumento bipolar. Y esto me va a permitir a mí una movilización completa del fondo del estómago para así evitar cualquier tensión cuando yo vaya a realizar pues, la funduplicatura parcial. Luego de esto, en el paso 5, lo que se debe hacer es realizar la disección esofágica en el mediastino. Entonces, esto se hace con el fin de tener aproximadamente 4 centímetros de esófago debajo del diafragma sin ninguna tensión. En el paso 6 se extiende la almohadilla de grasa y se expone la pared esofágica. Entonces, este paso es importante ya que, es importante extirpar la almohadilla de grasa ya que así, cuando yo extirpo la almohadilla de grasa voy a obtener una exposición clara de la unión gastroesofágica y esta maniobra se realiza justo proximal a la primera rama de la arteria gástrica izquierda. Posteriormente, pues la pared esofágica la voy a despejar para poder mostrar las fibras longitudinales. Luego, en el paso 7, lo que se hace es realizar una miotomía esofágica. Entonces, al momento de realizar la miotomía esofágica, hay que tener en cuenta que debo usar un cauterio de engancho en la posición de las 11 en punto y se comienza justo proximal a la unión gastroesofágica y se extiende 6 centímetros hacia arriba y de 2.5 a 3 centímetros sobre la pared gástrica. Los bordes musculares se van a separar por disección Roma, pues los separo con disección Roma para tener la mucosa totalmente expuesta. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta aquí, es que los pacientes que fueron tratados previamente con toxina o con dilataciones, puedo encontrarme con fibrosis y esta fibrosis puede hacer que se pierdan los planos anatómicos normales. Luego en el siguiente paso, en el paso número 8, la idea es realizar la funduplicatura. En este caso realizamos la de Dor, teniendo en cuenta que pues, el punto superior de la fila izquierda debe incorporar el fondo, el lado izquierdo de la pared esofágica y el pilar izquierdo de la corteza. Y el segundo y el tercer punto me tienen que incorporar el fondo y el lado izquierdo de la pared esofágica. Luego, pues el fondo del estómago se debe plegar sobre la mucosa expuesta y la fila derecha de suturas tiene 3 puntos que incorporan el fondo y el pilar derecho de la corteza, como podemos observar en la imagen 4. Y en la imagen 5, lo que vamos a observar es que se colocan 2 puntos entre el fondo del estómago y el borde del hiato esofágico para evitar la tensión de la fila derecha de las suturas. Entonces, ya
Por último, en el paso 9, la idea es realizar una inspección final de la miotomía, con el fin de que debe si hay posibles perforaciones. Entonces, si hay posibles perforaciones, la miotomía se puede cubrir con solución salina y el aire se puede insuflar con sonda orogástrica o con un endoscopio. Y si encontramos perforación, pues se cierra con material absorbible. Entonces, aquí la idea es que veamos un video de cómo se hace de la realización un poco abreviado de lo que es la miotomía de Heller con una aplicatura de Dor, en donde básicamente comenzamos con o sea, se ve la membrana frenoesofágica y lo que vemos es la división del ligamento gastrohepático. Entonces aquí ya lo que vemos es la división de los vasos gástricos cortos. Luego vemos cómo se empieza a hacer la disección del pilar izquierdo del diafragma. Se empieza a remover el cojín de grasa en la cara pues, anterior de la unión esofagogástrica y ahí ya podemos apreciar las fibras longitudinales de la pared esofágica y se empieza a realizar la miotomía recordando pues su extensión hacia arriba que es a 6 centímetros y de 2.5 a 3 centímetros sobre la pared gástrica como ya lo mencionamos. Luego empieza pues la fundoplicatura. Pues ya posteriormente lo que se hace es, el fondo del estómago se pliega sobre la mucosa expuesta y se realizan pues, o sea, se pliega el estómago y se empiezan a realizar las suturas que me van a incorporar el fondo y el pilar derecho y al final se colocan los puntos entre el fondo del estómago y el borde del hiato esofágico. Y pues ya por último, la idea es realizar la inspección de la miotomía en busca de perforaciones. Entonces, la siguiente opción de tratamiento que también tenemos es la miotomía endoscópica peroral o por sus siglas POEM. El POEM pues es un procedimiento bastante efectivo para el control de los síntomas, produce resultados similares en las funciones de la deglución comparables con procedimientos como el Heller y la dilatación endoscópica. Hay estudios publicados que reportan tasas de éxito que van desde el 82% al 100%, con reducciones de hecho dramáticas en el puntaje de Descartes, así como también reducciones en la presión del esfínter esofágico inferior. Las guías, de hecho, también enfatizan mucho en que pues, se debe proporcionar al paciente información previa al tratamiento sobre el riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico posterior al POEM y pues si esta se presenta considerar la terapia con supresión ácida. Los datos sobre la enfermedad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado al POEM pues siguen siendo limitados y pues en una revisión sistemática realizada por Schlottmann comparó básicamente los datos entre el Heller y el POEM y mostró que POEM pues fue más eficaz en el alivio de la disfagia. Sin embargo, los pacientes que se les realizó POEM tuvieron más probabilidad de desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva y monitoreo normal del pH. Entonces también pues, se ha descrito que el POEM es factible y efectivo para el alivio de los síntomas en pacientes tratados con terapias endoscópicas previamente. Y esto es básicamente porque aún no hay estudios que concluyan que el hecho de tratar a un paciente previamente con toxina botulínica o dilatación reduzcan la viabilidad del POEM. También pues se recomienda como una opción de tratamiento para el alivio de los síntomas en pacientes que previamente fueron tratados con una miotomía laparoscópica de Heller. Sin embargo, pues se ha planteado que su efectividad puede ser menor. Y lo otro que plantean las guías y que son muy enfáticos es que a falta de evidencia convincente no recomiendan el uso de stents temporales, ya sean recuperables o absorbibles, y tampoco recomiendan las inyecciones intraesfintéricas con oleato de etanolamina o con polidocanol.
Entonces, para ver los pasos del POEM, básicamente consta de 5 pasos. Lo primero claramente siempre es la posición del paciente en decúbito supino y el paso número 1 consiste en hacer una endoscopia inicial en donde, pues, en este caso vemos cómo, o sea, vemos la estrechez de la unión gastroesofágica. La ubicación de la unión escamocolumnar se midió con el eje del endoscopio. Luego, en el paso número 2, pues empieza la mucosotomía y entrada al espacio submucoso. Se crea, pues la idea es crear una ampolla submucosa con solución salina, índigo carmín y epinefrina diluida y luego se realiza la mucosotomía longitudinal realizada con electrocauterio sobre la ampolla submucosa. Luego se hace la creación del túnel submucoso. Entonces se hace una división del tejido submucoso, la capa circular se puede ver hacia el fondo. En la segunda imagen vemos cómo se empieza a hacer la hidrodisección con solución salina e índigo carmín durante la creación del túnel submucoso. Y en la tercera imagen que vemos en esta pantalla, podemos ver cómo, o sea, podemos ver el túnel submucoso y vemos cómo la flecha roja nos señala los vasos en empalizada y la flecha negra nos señala los paneles oblicuos de las fibras musculares. Eh, También podemos ver que en cuanto a la creación del túnel submucoso ya podemos ver una vista, en la primera imagen podemos apreciar una vista interior del túnel submucoso completo y lo que se ve en la imagen A es un blanqueamiento de la mucosa después de la extensión del túnel submucoso hacia el estómago. En la imagen B pues ya vemos una vista básicamente en retroflexión al final de la creación del túnel. El paso 4 básicamente va a consistir ya en realizar la miotomía haciendo pues una división muscular circular con el electrocauterio. Las fibras musculares longitudinales las podemos apreciar con la flecha negra y se ven en el fondo durante la progresión de la división muscular circular selectiva distalmente como lo podemos ver en la flecha roja. Y ya por último, en el paso 5, la idea, o pues el paso 5 consiste en realizar el cierre de la mucosotomía. Entonces, pues en la primera imagen podemos observar la mucosotomía antes del cierre del clip y en la imagen A podemos ver un primer clip aplicado para cerrar la mucosotomía. Y en la imagen B pues ya vemos el cierre del clip de la mucosotomía en progreso. Entonces, aquí vamos a ver un video muy abreviado de lo que es el procedimiento del POEM, donde primero se realiza una infiltración de la submucosa, luego se hace la apertura del canal submucoso, luego de que se hace la apertura del canal, la idea es realizar la creación del canal como tal. Luego de la creación del canal se procede a la miotomía. Pues ya luego de la miotomía se procede al cierre de la mucosa. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la recurrencia post-tratamiento, las guías pues recomiendan evaluar la mejoría sintomática como la mejor medida del éxito después del tratamiento y pues esto se va a realizar como mencioné anteriormente con el puntaje ECART. Eh, y pues también lo mencioné anteriormente, recordemos que se tiene éxito cuando se obtiene un puntaje menor a 3 y se dice que hay fracaso del tratamiento cuando el puntaje nos da mayor a 3. En cuanto a la recurrencia de los síntomas, pues tenemos síntomas como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico que va del 10 al 40% cuando se realiza el POEM. También se ha reportado disfagia, estenosis péptica, acalasia en etapa terminal. También se ha reportado malignidad. También se ha reportado síntomas después de que el paciente pues, realiza cicatrices en la miotomía o también problemas también con recurrencias de los síntomas debido a problemas con el procedimiento como por ejemplo una funduplicatura incorrecta o demasiado apretada. Algo en lo que enfatizan las guías es que a pesar de esto aún no se ha establecido eh, una definición universal de fracaso de tratamiento en los adultos. Y pues otra cosa también muy importante es que pues ante la recurrencia de los síntomas se recomiendan pruebas objetivas, como cuáles, como la de dilución con bario
que muestra objetivamente el fracaso del tratamiento, la endoscopia, la manometría y el pH en 24 horas. Y esto lo recomiendan las guías como de buenas prácticas. Entonces, para concluir esta charla, hay que tener en cuenta que, y lo que nos tenemos que llevar para la casa, es que la acalasia es un trastorno de motilidad esofágica primaria, es el trastorno de motilidad primaria esofágica más común. Las características claves incluyen ausencia de peristaltismo esofágico y falla del esfínter esofágico inferior para relajarse completamente en respuesta a la deglución. La causa de esta enfermedad es desconocida. Se cree que hay un componente genético y un componente autoinmune desempeñando un papel importante. La manometría esofágica de alta resolución pues es la prueba más confiable, es patognomónico para la acalasia si se demuestra ausencia de contracciones peristálticas esofágicas y falla del esfínter esofágico inferior para relajarse en respuesta a la deglución. La miotomía laparoscópica de Heller es actualmente el enfoque de elección en la mayoría de los centros. Una funduplicatura parcial añadida a la miotomía logra mejores resultados funcionales en comparación con una funduplicatura total. No existen diferencias significativas en el control del reflujo después de una funduplicatura parcial de DOR y parcial posterior de Tupet. Y por último, hay que tener en cuenta que el POEM es un nuevo enfoque prometedor para la acalasia. Sin embargo, pues se necesitan resultados a largo plazo para validar aún más este procedimiento. Muchas gracias.